A lo largo de la historia, muchos hombres han marcado nuestro mundo a través de sus ideas, pensamientos y liderazgo. Hombres como Mahatma Gandhi, Marie Curie, Martin Luther King, Nelson Mandela, entre otros nombres más. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser luces, pero no para destacar por nuestras ideas, pensamientos o descubrimientos, sino para poder iluminar con la luz del Evangelio nuestro mundo. ¿Cómo podemos realmente lograr esto? Esto y otras preguntas más las vamos a analizar en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7. Ahora sí debo admitirlo, ya tenía mucho tiempo que no estábamos compartiendo la lección, pero gracias a Dios hemos podido retomar este proyecto y pues agradecerte por la espera, agradecerte por estar aquí con nosotros. Estamos en la lección número 5 para el 31 de enero del año 2026 y el título de la lección es Brillar como luces en la noche. El versículo para memorizar se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. La lección de esta semana nos desafía justamente a eso, nos desafía a brillar como luces en medio de la oscuridad. Esto suena muy fácil decirlo, pero lo difícil o lo verdaderamente difícil es hacerlo una realidad, es realmente pues llevarlo a nuestra vida, a brillar constantemente. Pero nosotros como cristianos nos enfrentamos realmente a oposición de personas que muchas veces intentan apagar nuestra luz, oposición tal vez de personas que de alguna u otra manera nos atacan por nuestros principios y valores. Nos enfrentamos pues a una sociedad que muchas veces pues nos juzga por nuestro pasado, nos juzga por las decisiones que hemos tomado. Incluso muchas veces ni siquiera se trata de agentes externos que intenten apagar nuestra luz, sino que muchas veces nuestros propios errores e inseguridades y temores nos llevan a querer ocultar nuestra luz, que al final de cuentas no debe ser otra más que la luz del Evangelio, la luz de Cristo Jesús. Y esto nos lleva entonces a plantearnos esta pregunta: ¿cómo podemos brillar en medio de la oscuridad? Y justamente la lección de esta semana pretende ayudarnos a responder a este interrogante. Nuestra lección la hemos dividido en 3 partes principales y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo Mostramos lo que Dios produce. Y mira, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. En estos versículos, en esta primera sección del capítulo 2, Pablo hace mención acerca de 2 aspectos importantes para la salvación del ser humano. El primer aspecto, como lo menciona allí el verso 12, es ocuparse en la salvación. Pero ¿qué significa realmente ocuparse en la salvación? Mira, esta palabra puede ser también entendida o traducida como ocuparse en, trabajar o cumplir. Esto quiere decir que Pablo nos está enfatizando, nos está señalando la idea de que aunque somos salvos únicamente por la gracia, porque así lo menciona también Pablo en otras de sus cartas, es importante que esa gracia nos induzca, nos lleve a hacer cosas buenas, porque una vez que hemos comprendido que somos salvos por la gracia, que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, eso nos va a llevar
justamente a querer agradar a Dios, nos va a llevar justamente a dedicar nuestra vida, a consagrar nuestra vida a Dios. Y es allí donde debemos ocuparnos también en esos aspectos de la vida cristiana. Y la segunda cuestión importante que Pablo plantea sobre la salvación es justamente lo que dice allí al inicio del versículo 13, que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y esto es algo verdaderamente importante porque nos muestra que realmente el querer hacer cosas buenas, el hacer las cosas buenas, no es algo que podamos producir por nuestras propias fuerzas, sino que básicamente es un resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando comprendemos realmente eso, vivimos entonces en una relación personal con Dios. Y esto es importante porque a través de eso podemos realmente mostrar a las personas que nos rodean, podemos mostrar a la humanidad lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios ha transformado nuestro corazón. Por eso es que es muy importante realmente haber sido renovados, restaurados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La segunda parte de nuestra lección lleva como subtítulo Luces en la oscuridad. Y mira, en esta segunda parte vamos a analizar lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Este punto de la segunda parte de nuestra lección nos plantea un aspecto también muy importante. ¿Cómo podemos de manera práctica, como cristianos, iluminar este mundo? Porque es muy fácil, como te decía hace un momento, decirlo. Lo verdaderamente difícil es hacerlo. Sin embargo, Pablo aquí nos plantea consejos y cuestiones prácticas que como cristianos debemos hacer para poder realmente iluminar nuestro mundo. Y mira, ¿cuáles son algunos de esos aspectos prácticos? Número uno, dice Pablo allí en el verso 15, ser irreprensibles, es decir, tener una vida de la cual pues realmente no haya mucho de qué avergonzarnos, tener una vida, un testimonio bien cuidado, algo que realmente podamos al mostrar nuestra vida al mundo, pues ser en este caso personas dignas realmente de ser imitadas. Otro de los aspectos que Pablo menciona es ser sencillos. La humildad es otro aspecto verdaderamente importante como cristianos. Una persona humilde es una persona que realmente en su vida está reflejando el carácter de Cristo. Y otro elemento muy importante que Pablo menciona, pero ahora en el verso 16, es tomarnos, asirnos de la palabra de nuestro Dios. Cuando nos tomamos de la palabra de Dios, cuando dependemos de las escrituras, el estudio de la palabra de Dios es lo que va moldeando nuestra vida, es lo que nos va mostrando cuál es el camino, cuál es la senda que debemos seguir, cuáles son esos principios y valores que el cielo quiere imprimir realmente en nuestra vida. Y todo eso, al final de cuentas, es lo que resulta en un testimonio que sea una luz, un testimonio que lleve a otros a conocer a Cristo Jesús. Porque probablemente para muchas personas la única vida o el único evangelio que puedan llegar a conocer sea a través de nuestro testimonio. Y la pregunta importante aquí sería, pues, ¿cómo podemos realmente lograr esto? Como te decía, siendo irreprensibles, siendo humildes y tomándonos de la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, hay un aspecto también muy importante que debemos entender, y es que vivimos en una sociedad con luces artificiales. Una sociedad que a través de sus ideas, a través de las corrientes, a través de las presiones y prácticas de este mundo, busca, procura apagar la luz del evangelio. Y entonces esto nos lleva a una pregunta en la cual me gustaría leerte en los comentarios. ¿Cómo puedes tú purificar las áreas de tu vida de tal manera que podamos quitar la mundanalidad de nuestra vida? ¿Cómo podemos realmente lograr esto? ¿Qué aspectos de nuestra vida tal vez tengan que ser limpiados, tal vez tengan que ser purificados
para realmente dar a conocer la luz del Evangelio. Y esto nos lleva a un segundo texto que lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, el texto bíblico nos presenta la manera como podemos realmente purificar nuestra vida de la mundanalidad. Y la única manera es presentando nuestra vida como un sacrificio vivo delante de Dios. Cuando yo estaba leyendo esta parte de la lección, fue algo que en lo personal me impactó muchísimo, porque al analizar la vida de Pablo podemos darnos cuenta que fue un hombre que realmente se entregó sin reservas a Dios. Dedicó su talento, dedicó su vida, su tiempo, su energía, dedicó tal vez los mejores años de su vida al servicio de Dios y no le importó. Él no esperó una recompensa, él no esperó alguna cosa en particular. Él simplemente lo hacía porque amaba a Dios, porque quería en su vida reflejar realmente el carácter y la luz del Evangelio. Y eso debe realmente cuestionarnos y analizarnos en nuestra vida. ¿Qué tanto estamos haciendo de nosotros? ¿Qué tanto estamos sacrificando en nuestra vida para hacer crecer el reino de Dios en esta tierra? Podemos encontrar el ejemplo de la iglesia primitiva, una iglesia que daba sus tesoros, que daba su tiempo, que predicaba el evangelio sin temor, que a donde quiera que iban difundían las verdades de la palabra de Dios. Y lo podemos ver en la iglesia en los primeros años como iglesia, con los pioneros, como ellos también dedicaron su tiempo, pero tristemente la iglesia de hoy en día ha perdido ese sentido, ha perdido ese aspecto de sacrificar cosas en su vida por hacer avanzar el reino de Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos realmente en nuestra vida pues crecer y comprender este aspecto para poder realmente estar en la misma sintonía y verdaderamente iluminar el mundo con el Evangelio. Y amigos, antes de continuar, queremos hacer esta pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón para suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Queremos invitarte para que nos apoyes de esta manera para poder hacer crecer esta comunidad y llegar a más personas. Queremos llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores, así que nos ayudaría muchísimo si nos ves cada semana a que puedas suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Y también quiero comentarte que tenemos canal de WhatsApp. En la parte de abajo, en la descripción de este video, vamos a colocar allí el link para que vayas a seguirnos en el canal de WhatsApp, o si no, también puedes escanear el código que va a aparecer aquí en tu pantalla. Gracias y continuamos. Vayamos a la tercera y última parte de nuestra lección que lleva como subtítulo Ejemplos de luz. Y mira, en su carta a los Filipenses, Pablo menciona el nombre de 2 colaboradores suyos que realmente contribuyeron a su ministerio y que se destacaron por sus cualidades de carácter. Y es que justamente es en los momentos difíciles, es en medio de las pruebas cuando podemos conocer realmente el carácter y la intención de las personas. Y Pablo lo comprobó. Y mira lo que dice allí en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 23 y del verso 25 al 30. Espero del Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pero me envió necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os habíais enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir,
pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me apresuro a enviarlo, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo, pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Qué carta, qué manera tan interesante de Pablo de hablar de estos dos hombres, tanto de Timoteo como de Epafrodito, dos hombres que tuvieron cualidades, rasgos de carácter que los hicieron idóneos y que nos dejan un claro ejemplo de cómo es realmente iluminar con el evangelio a este mundo. Mira, ¿cuáles fueron esas cualidades o rasgos de carácter? Pablo nos menciona que fueron hombres con un compromiso, con una entrega al servicio a Dios, con un amor fraternal por la iglesia. Eran hombres de una fe firme, inquebrantable, fieles en medio de la prueba, serviciales, y sobre todo fueron grandes predicadores del evangelio. Realmente son cualidades y son un ejemplo a seguir que nosotros como cristianos deberíamos tratar de imitar. Deberíamos tratar de ser como Epafrodito, como Timoteo, y de esa manera verdaderamente iluminar nuestro mundo. Y esto nos lleva a una pregunta para meditar. En medio de las pruebas, ¿qué refleja nuestro carácter? Nuestra vida, ¿qué es lo que demuestra en medio de los momentos difíciles? ¿Será que podemos seguir mostrando la luz del evangelio o mostramos oscuridad? Muchos de nosotros, tristemente, porque también ocurre que muchas veces hay cristianos que son oscuridad en su hogar y luz en la calle. Son una cosa dentro de casa, en la escuela, en el trabajo, y en la iglesia o en las actividades de la vida espiritual actúan de otra manera. Yo creo que es importante ser transparentes, ser iguales en todos lados, que podamos realmente tanto el sábado como el resto de la semana mostrar con nuestra vida que realmente tenemos la luz del evangelio. Y mira, a manera de conclusión, me gustaría finalizar mencionándote lo siguiente. La lección de esta semana nos mostró cuál es el camino a seguir, cuál debiera ser nuestra actitud, cómo debemos ser verdaderamente luces en un mundo que está lleno de oscuridad. Y es importante entenderlo, porque cuando comprendemos esto, podemos entender entonces que no se trata de iluminar el mundo para destacarnos, para brillar por nuestras fuerzas, para, en este caso, que las personas nos vean a nosotros, sino todo lo contrario, para que puedan conocer a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.